Buenas noches, mi nombre es Karen Licen Martínez Gómez. Les vamos a presentar la fase 3 de sustentación de la actividad colaborativa del grupo número 12, conformado por María José Luna Pacheco y Judy Estefania Uribe Tarazona. Bueno, nosotros le vamos a hablar. Bueno, la película Mente Indomable nos ofrece un análisis profundo de la relación entre las emociones, la motivación y una toma de decisiones. Pues el personaje principal fue Will Hunting, quien evidencia los efectos del trauma y los vínculos afectivos, patrones emocionales que afectaron mucho su crecimiento personal. Ese trabajo analiza las emociones más intensas, su influencia y la valoración de su decisión final, integrando conceptos vistos en el curso, en el cual cada uno de nosotros vamos a responder las tres preguntas desde el punto de vista de cada uno de mis compañeros. Bueno, en este caso, eh, ¿cuáles eran las emociones más frecuentes en el personaje principal? Bueno, digamos que Will Hunting admitía sentimientos en donde expresaba un vínculo con su pasado y el trauma que le generaba. Él utilizaba como tal el mecanismo de defensas en el cual él a lo largo de su existencia iba desarrollando. Presentaba el miedo ante situaciones de compromiso emocional. Entonces, digamos que el miedo surgía de una manera constante, particularmente cuando se topaba con una circunstancia que lo conllevaban a un compromiso emocional, y la ira, que actuaba como un muro de protección para él. eh, digamos que eh, él la empleaba era para prevenir que los demás se aproximaran excesivamente o descubrieran su vulnerabilidad interna como tal. La vergüenza, él experimentó también esa emoción, digamos, al relacionarse consigo mismo y obtener ese desafío que lo ayudaba, perdón, a admitir que merecía un cariño o un triunfo. Entonces a él le daba vergüenza como tal, a pesar de que en ocasiones él sentía felicidad. Entonces eso lo podemos ver en- como tal en su personaje. Digamos que cuando él sentía esa felicidad, lo sentía a través de Skillar o con sus amigos. El sentimiento era a menudo y se veía mermado por un intenso miedo a ser lastimado o desamparado de nuevo. La felicidad la tenía ocasionalmente. Entonces, la segunda pregunta: ¿cómo influyen las emociones en la toma de decisiones del personaje principal? Digamos que pienso yo, ¿no? Que las emociones de Will tenían un impacto muy crucial. El miedo lo llevó a evitar oportunidades importantes, la ira eh, generaban una reacción en él supremamente agresiva, le daba, digamos, en cuanto a la vergüenza, eh, tenía muchas creencias negativas sobre él mismo, que eso hacían o sea, que se saboteara como tal, como si él quisiera comprobar que no merecía nada diferente a lo que él había vivido anteriormente. La terapia lo que hizo fue reorganizar sus emociones en donde le permitió a él tomar unas decisiones más auténticas. Entonces, la tercera pregunta Esa tercera pregunta habla del final de la película, de cómo valoro la decisión tomada por parte del personaje. Bueno, yo creo que la decisión por parte de Will de ir tras Skillar fue un acto profundamente significativo, algo transformador, en donde no se trataba solamente de un viaje romántico como tal, sino de un momento en el que él se permitió romper todas las barreras de autoprotección que ya habían gobernado su vida como tal.
Entonces veo que esa decisión lo que hizo fue, lo hizo fue como un símbolo que finalmente él entendió que su pasado no determina el futuro al que él pues estaba, digamos, en el que en el momento se le estaba presentando. Entonces, también interpretó esta acción donde él refleja el impacto positivo en cuanto a la relación terapéutica que la tomó con Sean. En este caso, le permitió reconocer que no era su culpa y que él merecía construir vínculos reales. Entonces, por eso considero que su decisión final fue un paso importante hacia la sanación emocional, la autonomía y la apertura de una vida más coherente con su verdadero potencial. A continuación les va a hablar mi compañera, María José Luna Pacheco. Hola, mucho gusto. Mi nombre es María José Luna. En este caso voy a hablar de la primera pregunta, que, que es cuáles eran las emociones más frecuentes en el personaje. Bueno, en la película podemos ver cómo Will Hunting experimenta el miedo y inseguridad porque proviene de un pasado de abuso y abandono, lo que genera una constante sensación de vulnerabilidad y miedo al rechazo. Esto se manifiesta en su resistencia a la intimidad y a confiar en los demás. La ira y la frustración son frecuentes en él, ya que canaliza sus emociones a través de la agresividad o de la burla. Esto es un mecanismo de defensa que le permite mantener control sobre situaciones que perciben como amenazas, especialmente en relaciones personales o académicas. La tercera sería tristeza y vacío emocional. Detrás de todo ese comportamiento rebelde de chico malo se evidencia un profundo dolor. Esta tristeza condiciona su visión del mundo y la manera en que relaciona con otros. Otra sería la curiosidad y asombro. A pesar de sus traumas y de su pasado, Will demuestra momentos de apertura y fascinación, especialmente ante desafíos intelectuales o cuando establece vínculos auténticos como con su terapeuta. Esa sería pues mi respuesta a la primera pregunta. La, la segunda pregunta sería, ¿cómo influyen las emociones en la toma de decisiones del personaje? Bueno, las emociones de Will son determinantes en la forma en que percibe oportunidades y riesgos. Por ejemplo, como su miedo al fracaso y el abandono lo lleva a sabotear relaciones y rechazar oportunidades profesionales como la posibilidad de una carrera académica brillante o su relación con Skylar. Esto refleja un patrón repetitivo conocido como el autosabotaje, que es común en personas con traumas infantiles no resueltos. La ira y la desconfianza lo protegen de posibles heridas emocionales, pero al mismo tiempo lo limitan en su capacidad de establecer vínculos genuinos. Por ejemplo, confronta figuras de autoridad o se muestra desafiante, evitando la vulnerabilidad. Las emociones positivas como la empatía, el vínculo que logró crear con Sin, generan un cambio radical en su forma de decisiones. La confianza desarrollada con su terapeuta le permite reevaluarse miedos y abrirse a nuevas experiencias, mostrando cómo la regulación emocional y el apoyo social pueden transformar la conducta. Entonces, la última pregunta sería, al final de la película, ¿cómo valoras la decisión tomada por parte del personaje? Mm, La decisión de Will de dejar su entorno familiar y seguro para seguir su relación con Skylar
y buscar un nuevo rumbo en la vida, yo lo podría interpretar de- desde un punto de vista como estudiante de psicología, como acto de resiliencia y autorrealización, que representa la capacidad de romper con patrones disfuncionales aprendidos, superar el miedo al abandono y la inseguridad, a tomar decisiones conscientes basadas en sus deseos y valores. Es un paso hacia la integración emocional donde Will reconoce sus emociones sin dejar que éstas dicten automáticamente su comportamiento destructivo. La lección refleja un gran proceso de crecimiento postraumático, en el que los vínculos afectivos y la reflexión terapeuta le permiten transformar el dolor en motivación para el cambio. Entonces, fue un, fue un crecimiento bastante grande. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Estefany Uribe Tarazona. Bueno, vamos a explicar acerca de las preguntas respecto a la actividad. Bueno, la primera pregunta, ¿cuáles eran las emociones más frecuentes del personaje principal? Bueno, observamos varias emociones, como ya mis compañeras venían hablando, donde pues él expresaba la parte de la rabia, el miedo, la fragilidad emocional. Otro parte donde utilizaba era conexiones evitativas, le acomplejaba estar en contacto de compromiso con las personas, pero bueno, también presentó temor debido a un historial de su infancia. Bueno, la segunda pregunta, ¿cómo influyen las emociones en la toma de decisiones del personaje principal? Bueno, como veníamos hablando, actuó de una forma impulsiva y defensiva. eh, También evitó compromisos por miedo a ser herido. Will, la verdad, usaba su mecanismo de bloqueo al compromiso, al estar compartiendo con, pues, en su entorno debido a la parte de, de ser señalado, entonces se alejaba de quienes se acercaban. La tercera pregunta, bueno, al final de la película, ¿cómo valora las decisiones tomadas de parte del personaje? Bueno, la verdad, debido al tratamiento que por medio de Skyler, Will trabajó en sí mismo, ya con el apoyo de Skyler, donde mostró crecimiento emocional, donde cerró sus ciclos de miedo, donde aprendió a tener autoconfianza y reflejó una vida con más cosas positivas en su terapia. Bueno, en la conclusión que llegamos con el grupo, bueno, evidenciamos, como ya veníamos hablando, la parte de emociones de miedo, la ira, las inseguridades que condicionaban su parte de toma de decisiones y la terapia que le permitieron a como él avanzar como persona, a ser una persona más confiada, a ser una persona más la parte social y tomar autoconciencia y el cambio de decisión y al final simbolizó un crecimiento en sí mismo donde motivó a tener un proyecto de vida y de creer en su criterio y sus conocimientos. Muchas gracias.